Hola, ¿qué tal compañeros? Doctor, espero se encuentren muy bien. Y bueno, es momento de exponer mi protocolo referente a la educación vial en el municipio de Cuetzalan del Progreso para el periodo del 2023 al 2024. En la segunda diapositiva podemos ver lo que es el resumen de este protocolo. Por un lado, lo que se busca es estudiar los factores que lleva a la falta de educación vial en esta población, dentro del municipio. Y esto viene a raíz o se nota o empieza a contrastar en cuanto se aplica con mayor rigor el reglamento de tránsito, que es algo que está ocurriendo y empezó a haber muchas críticas, mucho desacuerdo por parte de la ciudadanía cuando les comenzaron a implementar el reglamento de tránsito, un reglamento que ya existía desde hace tiempo. Ok, en la siguiente diapositiva podemos ver el planteamiento. Ahí lo vamos a ir como que desglosando. Esto parte primero que nada de la poca firmeza que había para su aplicación. Como ya mencioné, el reglamento de tránsito es algo que ha existido desde hace años y no solo en nuestro municipio, en todos lados. Y era muy curioso ver cómo cuando uno salía o viajaba a otro municipio cercano, ahí sí, en cuanto uno llegaba, pues fácil nos poníamos el cinturón de seguridad, dejamos de usar el celular y ni pensar en pararnos en un lugar prohibido. Entonces, ¿por qué en Cuetzalan no lo hacíamos? Y ante esa falta o esa omisión por parte de las autoridades de no aplicar el reglamento, empezó a generar o se desarrollaron malos hábitos en la ciudadanía, ya que pues ante esas omisiones pues a ellos era fácil no hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una administración actual que entre los cambios que empezó a realizar, entre las políticas de gobierno, fue la de poner orden en la vialidad. Y eso implica, aparte de aplicar el reglamento, pues marcar cuáles lugares son permitidos y cuáles son prohibidos para estacionarse, así como generar tiempos para que de alguna manera nadie se pudiera apropiar de la calle. Si alguien necesita alguna parte concurrida como es el centro, pues dispone de un tiempo limitado para estacionarse y posterior a eso tiene que retirar. Pero pues finalmente todo esto nos demostró que en Cuetzalan hay una ausencia de educación vial porque solo ha generado problemas. En la siguiente diapositiva vamos hacia la justificación. Primero que nada por entender las causas. Y como ya se mencionaron, venimos de una parte que no había tanto rigor. Entonces la gente comenzó a tener esas actitudes. Pero finalmente lo que buscamos es prevenir accidentes. El reglamento de tránsito, más allá de, por un lado, está tener un orden y tener una legislación, pero en el fondo es para que no vaya a haber accidentes o no vaya a haber algo que se pueda lamentar, ya que mientras sigamos las indicaciones que hay, pues todo puede fluir. Otra cosa que se busca es fortalecer la cultura ciudadana, ¿no? Ya que si de alguna manera esto se va consolidando, incluso da una mejor imagen para el municipio, para la población, en cuanto a la visita de los turistas. En cuanto vienen, pues ven que es un lugar que está ordenado y que se ve que hay una cultura por ese lado. Y por último, también para poder ir generando información. Finalmente, los temas de movilidad actualmente ya son muy estudiados y sobre todo en las ciudades grandes. Entonces, ¿por qué no pensar que en un futuro Cuetzalan pueda llegar a ese punto, ¿no? A desarrollar un poco más de información y poder generar más cifras y más temas de movilidad, ya que desde no podemos decir un diseño de la ciudad, pero desde su construcción, pues nunca se consideró eso, ¿no? Entonces, eso también no nos puede ayudar. Entonces, en algún momento se va a tener que hacer un estudio de movilidad más a fondo y esto podría ser las bases. En la siguiente diapositiva vamos hacia el punto del argumento central, que bueno, finalmente es algo esencial. El reglamento de tránsito, aunque se aplica o se aplicaba de manera irregular, y en cuanto se empieza a aplicar, empieza a generar tensiones con la ciudadanía. Entonces, ahí es donde donde sale este problema, ¿no? Cuando ya se trata de aplicar un reglamento, pues la ciudadanía
no lo asimila ni lo acepta de la manera que se esperaba y empieza a generar fricciones. Y lo que se busca pues es que eso no debería ser un problema. O sea, es un reglamento que tendríamos que seguir y que tendríamos que tener en claro y sobre todo respetarlo. ¿Ok? En la siguiente diapositiva vamos en cuanto a las teorías o a los que ya existen, ¿no? Como puede ser la teoría del comportamiento, que finalmente es pues que se cumpla, o sea, cumplir con lo que ya existe, con lo que ya está. Por otro lado está la teoría del aprendizaje social, ¿no? Ya que si se empieza a aplicar bien, muchas veces las personas pues observando lo van a hacer, ¿no? Si tú ya ves que alguien no se está estacionando en doble fila, pues tú no lo vas a hacer. O si ves que todos están respetando los tiempos, pues también tú vas a buscar respetar el tiempo de estacionamiento que ya está estipulado. También esto va de la mano con lo que es la cultura vial y un cambio social, ¿no? Ya que eso habla, como dijimos, habla bien de una población o de una ciudad donde se respetan los reglamentos. Entonces es ahí donde uno se pretende dirigir. Teniendo un poco en claro esto, pues la ciudadanía sea más amable. Y ya, bueno, existe el modelo de gestión del tránsito y seguridad vial, que finalmente es cuando se integra la parte de la legislación con la aplicación, la educación de la población y de los usuarios, junto con la infraestructura que exista. Entonces de esa manera se puede generar un modelo para que se desarrolle, y ese modelo pues es de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Entonces la idea sería llegar a eso, ¿no? En poder generar un modelo de gestión del tránsito. Bueno, en la siguiente diapositiva pasamos a la pregunta de investigación, que se refiere a cuáles son los factores que influyen en la falta de educación vial, ¿no? Tratando de entender las causas, por qué pasa eso, por qué la gente es tan omisa ante las situaciones que hay y por qué pues, genera todo ese problema. Igual vamos por el lado de la hipótesis, ¿no? Que la falta de educación vial se debe a la combinación de diferentes factores. Por un lado, como no tiene educación vial porque nunca se ha practicado. Por otro lado, existe una percepción negativa, ¿no? ¿A eso que se refiere? Si alguien ve que que no se respeta, pues no te ves motivado o persuadido para hacerlo tú también, ¿no? Dices, si ves que alguien se para en doble fila y no le dice nada, y cuando yo lo necesito, me va a ser más cómodo pararme en doble fila que buscar un lugar lejos y caminar, pues me voy a parar en doble fila, por la percepción negativa que hay ante estas acciones. La otra sería los factores sociales y culturales que están arraigados. Muchas veces existe como que esa parte que la población no está tan adaptada a esos cambios. Entonces desde ahí están como cara defensiva y puede ser algo de lo que está ocurriendo. Y bueno, y finalmente lo que se busca o se propondría sería una campaña de concientización. En la siguiente diapositiva tenemos los objetivos los objetivos de la investigación. El primero es el de, pues, en la parte de definir la variable, de generar el debate, de ver qué es lo que vamos a entender por educación vial, ¿no? Cuál es el límite y el alcance que tiene esta variable, qué vamos a poder lograr con ella y qué no. La segunda parte es ya la contextualizarlo en Quetzalcoatl, cómo se ha venido desarrollando y por se toman, digamos, 2 años, que son los que lleva la administración actual. Bueno, menos, pero empezó el año pasado. Y eso es muchas veces, no podemos ir a veces más atrás por el tema de que en administraciones locales o de esas características que son un poco más pequeñas, no existe un seguimiento en cuanto a la información o a cuanto a la estadística que se llega a generar. Quizá la van haciendo, van cumpliendo cada administración porque se los exigen, pero se acaba y se pierde eso o se archiva y es difícil ir y pedir información de una administración anterior. Entonces por eso nos limitamos a hablar solamente de estos 2 años. Y finalmente el otro objetivo, nuestro tercer objetivo es el de analizar los factores, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque está viendo de esa manera. ¿Ok? En la siguiente diapositiva está la estrategia metodológica, que como ya dijimos va a ser un enfoque, bueno, va a ser mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. Por el enfoque cualitativo pues nos va a permitir medir el conocimiento y la percepción.
Esto se puede hacer mediante unas entrevistas con una muestra definida que por el tamaño de la población va a ser alrededor de un máximo de 200 personas, en el cual se va a poder medir la percepción de qué es lo que están entendiendo ellos sobre este tema de educación vial. Y por el otro lado, pues ya sería el enfoque cualitativo. Esto nos va a permitir explorar las opiniones y se reduce aquí el grupo de personas porque solo se verían especialistas del tema o personas que estén involucradas, ya sea como autoridades o como alguien que se vea afectado un poco más, de una manera más directa por ese punto, por lo cual estamos hablando de unas 15 personas. ¿Ok? Entonces estamos haciendo una investigación un tanto descriptiva. Y bueno, finalmente lo que tenemos en la última diapositiva es nuestro calendario, nada más de cómo se iría desarrollando para poder llegar a concluir esta investigación, ya que como dijimos es un tema pues importante que no se había visto porque no se había aplicado de esa manera con anterioridad, pero pues sí se busca una explicación, sobre todo para poder plantear una solución. Y como dijimos que esto pueda permitir más adelante se mejore la educación vial en el municipio y se puedan tocar temas más profundos en cuanto a la movilidad y en cuanto al desarrollo del municipio. Finalmente está en crecimiento y ahorita es un problema, si se deja va a crecer más. Entonces bueno, la idea de este protocolo es poner esas bases para poder trabajar, ir adelantándonos a lo que pueda ocurrir con el municipio y sobre todo tener una respuesta lo más rápida para cuando esto pase, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por su atención y ha sido un buen curso. Un saludo a todos.